Hola, mi nombre es Manuel y te saludo desde Kalamazoo, Michigan. Aprendamos juntos el versículo de memoria de la lección número 5, que se encuentra en el libro de Josué, capítulo 10, versículo 42. Todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque el Señor Dios de Israel peleaba por los israelitas. Dios te bendiga. A lo largo de la historia bíblica, las guerras del Antiguo Testamento han generado preguntas difíciles. ¿Por qué Dios permitió la destrucción de pueblos enteros? ¿Era su propósito eliminar naciones o rescatar la justicia? A primera vista, los textos parecen duros, pero al analizarlos con atención descubrimos que la intención divina no era aniquilar, sino liberar la tierra de la corrupción que la esclavizaba. La guerra, en este contexto, fue una herramienta temporal dentro de un plan mayor de redención. Dios había prometido a Abraham una tierra que sería herencia de su descendencia, pero esa promesa estaba sujeta al cumplimiento del tiempo y al agotamiento moral de las naciones que la ocupaban. La conquista de Canaán no fue un acto de conquista humana, sino un juicio divino progresivo. Textos como Éxodo capítulo 23, versos 28 al 30 muestran la paciencia de Dios, quien no expulsaría a los cananeos en un año para no dejar la tierra desolada, sino poco a poco. Detrás de cada mandato había un propósito sabio y justo. Esta lección nos recuerda que Dios no actúa con ira ciega, sino con precisión moral. Su deseo no era destruir a los cananeos, sino purificar la tierra de la idolatría y proteger a Israel del contagio espiritual. La diferencia entre despojar y aniquilar no es solo una cuestión militar, sino teológica. Dios busca desarraigar el mal, no exterminar por placer. Bienvenidos, mi nombre es Augusto Palacios y esto es Estudiando la Lección. Martes, 28 de octubre. Despojar o aniquilar. Los pasajes de Éxodo capítulo 23, versos 28 al 30, capítulo 33, verso 2, capítulo 34, verso 11. Números capítulo 33 verso 52 y Deuteronomio capítulo 7, verso 20 revelan el verdadero propósito de la conquista. Desposeer y expulsar, no exterminar. Dios prometió enviar avispones delante de Israel para hacer huir a los cananeos, mostrando que su método inicial era la dispersión, no la masacre. Las guerras del pueblo de Dios no buscaban trofeos, sino pureza moral y espiritual. Los términos hebreos usados en estos textos enfatizan la idea de expulsión progresiva más que de destrucción total. Cuando la Biblia habla de destruir, generalmente se refiere a objetos inanimados, altares, imágenes, templos paganos y utensilios dedicados a la idolatría. Éxodo capítulo 34, verso 13 dice: Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. El objetivo era eliminar las fuentes de contaminación espiritual que perpetuaban el pecado. La Guerra Santa estaba dirigida, principalmente, contra la cultura corrupta de Canaán, no contra individuos inocentes. Dios buscaba erradicar la idolatría, no la existencia humana. Sin embargo, muchos cananeos se resistieron al llamado de Dios. En lugar de reconocer su soberanía, endurecieron sus corazones, tal como lo hizo el faraón de Egipto. Esa obstinación nos llevó a su propia destrucción. Josué capítulo 11, versos 19 y 20 lo explica claramente. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos, que moraban en Gabaón, todo lo tomaron en guerra. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel. Es decir,
su perdición fue consecuencia de su rechazo persistente a la misericordia divina. El plan de Dios siempre incluyó oportunidades de salvación. Rahab, por ejemplo, una mujer de Jericó, se salvó porque reconoció la soberanía de Dios y actuó con fe. Del mismo modo, los gabaonitas fueron preservados por su decisión de someterse a la autoridad del Señor. Estos casos prueban que la gracia no estaba cerrada para los cananeos, la puerta permanecía abierta para quien eligiera creer. La guerra no fue contra un pueblo por su origen, sino contra un sistema moral y religioso que se había rebelado contra Dios. El análisis bíblico muestra que la aniquilación solo se aplicó a quienes decidieron mantenerse en abierta rebelión. Las ciudades fortificadas, los centros del poder idólatra, fueron destruidos no por la sed de sangre de Israel, sino porque representaban el corazón del pecado. Dios no ejecuta destrucción sin antes ofrecer redención. Los que perecieron lo hicieron porque, como los habitantes de Sodoma, endurecieron su corazón hasta el punto de no querer cambiar. Este principio también se aplica a nuestra vida espiritual. Cuando el Espíritu Santo nos llama a despojarnos del pecado, no busca aniquilar nuestra identidad, sino liberar nuestro corazón. Dios no destruye al pecador, sino al pecado que lo esclaviza. Por eso Pablo nos invita a hacer morir lo terrenal en vosotros, Colosenses 3:5. Así como Israel debía limpiar la tierra de los ídolos, cada cristiano es llamado a limpiar su vida de todo lo que impide la comunión con el Creador. El conflicto en Canaán nos enseña que la obediencia parcial es tan peligrosa como la desobediencia total. Israel, al no expulsar completamente la idolatría, terminó contaminándose con ella. Del mismo modo, cuando permitimos que el pecado conviva con la fe, corrompemos el propósito de Dios en nuestra vida. El llamado divino sigue siendo el mismo. No dejar rastros del mal, ni altares ocultos en el corazón. Dios no deseaba aniquilar, sino purificar. Las guerras de Israel no fueron campañas de exterminio, sino juicios morales bajo la autoridad del juez del universo. Detrás de cada mandato estaba el deseo de restaurar la paz, no de propagar la violencia. Así como Canaán debía ser limpiada de la idolatría, nosotros también debemos permitir que Dios limpie nuestra vida de todo aquello que se opone a su voluntad. El Señor no quiere destruirnos, sino despojarnos del pecado que nos destruye. Su lucha no es contra nosotros, sino por nosotros. Cuando comprendemos esto, entendemos que Dios no busca eliminar vidas, sino salvarlas, y que cada batalla que libra es, en realidad, una expresión de su amor que anhela redimirnos por completo. Acompáñame en mis redes sociales, Facebook, Instagram, Threads y X, donde de domingo a viernes compartimos 2 preguntas al día, a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche. Una manera práctica de reforzar lo aprendido y abrir la conversación. Tus comentarios enriquecen mucho nuestro estudio.